Hola niños, bienvenidos a esta su cuarta clase de la materia Lengua Materna Español. En esta ocasión vamos a analizar lo que es un adverbio. Como lo íbamos mencionando en anteriores clases, el adjetivo es aquella palabra que modifica el sustantivo. En este caso es similar, solamente que el adverbio funge una función de modificar a lo que es el verbo. También suele modificar a lo que es al sustantivo o a un adjetivo, pero para no confundirnos mucho, vamos a poner ejemplos solamente de cómo modifica al verbo. Bien, existen diferentes tipos de adverbios. No es necesario que se los aprendan todos. Lo primero que debemos de hacer es identificar qué son los adverbios y después irlos distribuyendo, catalogando en cada uno de sus formas. Tenemos adverbios de tiempo, ¿vale? Entonces, voy a darles el ejemplo de una oración y vamos a tratar de identificar el adverbio de tiempo que modifica nuestro verbo. Por ejemplo, si yo digo la oración estudié ayer, ¿cuál sería el adverbio? Obviamente sería ayer. ¿Por qué? Porque estudié sería el verbo. En este caso, el verbo estudiar es modificado por el día en que yo hice esta acción. Otro ejemplo sería, comimos muy bien anoche. En este caso, tendríamos el adverbio que es anoche, el cual está modificando cuando yo realicé la acción de comer. Otro ejemplo sería, jugamos fútbol antier. En este caso, el adverbio sería antier, porque modifica el día en el que yo realicé la acción de jugar fútbol. También existen adverbios de lugar, es decir, donde yo realicé la acción. Por ejemplo, si yo digo, dejé el zapato encima de la cama. Encima del piel hay un alfombra entre tus pies. En este caso, el adverbio sería encima, porque nos dice dónde yo dejé el zapato, lo dejé encima. Si yo digo dejé el zapato debajo de la cama, el adverbio sería debajo. Por debajo de la mesa. En este caso, los adverbios me indican el lugar donde yo concreté la acción. Existen otros otros adverbios que se llaman adverbios de modo, es decir, de qué modo yo realizo la acción. Por ejemplo, si yo digo, la maestra viste elegantemente. ¿Permito peinados así en mi escuela? La mayoría de estos adverbios terminan en mente. No todos, pero sí muchos. Entonces, aquí el adverbio sería elegantemente. Nos dice cómo viste la maestra. Si yo digo, el niño juega fútbol rápidamente. En este caso, rápidamente sería el adverbio que modifica al verbo jugar. Podemos también mencionar otro tipo de adverbios como lo son yo camino lentamente. En este caso sería lentamente el adverbio. Yo cocino muy bien. En este caso, mi adverbio de modo sería bien. Que de hecho muy también es un adverbio que están modificando a mi otro adverbio. Pero bueno, dejémoslo así. Existen otro tipo de adverbios que son los adverbios de negación y de afirmación. Esos son muy fáciles de identificar porque son la palabra sí y no. Por ejemplo, si yo digo sí quiero, no quiero, mi verbo sería querer. Pero al momento de modificarlo, yo estoy utilizando la palabra sí o la palabra no. También puede ser yo también quiero. En este caso mi adverbio sería también. O también puedo decir otro adverbio de negación que sería yo tampoco quiero. Tampoco sería mi adverbio de negación en este caso. Ahora bien, puede haber alguna confusión entre identificar qué es un adjetivo y un adverbio, porque son un poco similares o menos fáciles de identificar. Para que ustedes puedan identificar las diferencias de estas palabras, es muy fácil. El adverbio es invariable, es decir, no cambia dependiendo del género ni de la cantidad, a diferencia del adjetivo. El adjetivo sí cambia, es variable. Les pongo unos ejemplos.
Si yo digo mi lindo perro, lindo tiene que escribirse de manera masculina. ¿Por qué? Porque mi sustantivo es masculino, perro. Si yo dijera perra, entonces en este caso mi palabra lindo cambiaría a linda. Es decir, mi adjetivo debe de cambiar dependiendo del género. También cambia dependiendo de la cantidad. Si yo hablo de una cantidad mayor a 1, entonces diré perros. Mi palabra lindo cambiaría a lindos. ¿Sí? Lindos perros. Entonces, el adjetivo es variable, depende del sustantivo. Soy tu compañera, soy tu compañera. A diferencia del adverbio, que no es variable, es decir, no se modifica, no cambia. Por ejemplo, si yo digo, el niño lo hace mal, la palabra mal vendría siendo mi adverbio. En este caso, mal no se modifica si yo digo, la niña lo hace mal. No puedo decir, la niña lo hace mala. No sé si se dan cuenta. Igualmente, si yo hablo de una cantidad mayor, mi adverbio no se va a modificar. Los niños lo hacen mal. Si se fijan, no podemos cambiar la palabra mal por malos. Los niños lo hacen malos. Entonces, basándonos en esta característica de los adverbios y de los adjetivos, nosotros podemos identificar cuál es un adverbio y cuál es un adjetivo. Pero obviamente para esto debemos nosotros de poner mucha atención en cada una de las palabras. Les agradezco que vean este video y espero que les haya gustado. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Adiós.